Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy les vamos a presentar un deck Altergeist con Dogmática. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudarían muchísimo haciéndolo, y cualquier cosa la pueden dejar abajo. Ah, y no olviden picar a la campanita para que no se pierdan ningún video. En fin, vamos a pasar a ver el main deck. De entrada tenemos a los 3 Multifakers. Él lo que hace es que durante el turno de cualquier jugador, después de que se resuelva una trampa que activamos, puede caer Special desde la mano. Y además tiene un efecto que cuando cae Special nos permite activarlo y nos permite convocar desde el deck cualquier otro mono Altergeist excepto una copia del mismo. Ojo, porque su efecto para convocar mono Altergeist desde el deck no se puede activar si ese turno ya convocamos Special algo que no sea Altergeist. Y viceversa también aplica. Si ya usamos el efecto Multifaker para traer al campo, no podemos convocar Special nada que no sea Altergeist. Así que es un mono que es un +1 y es muy bueno. Por algo es más o menos el MVP del deck. Después tenemos 3 copias del titiritero o marionetero, no recuerdo cuál es su traducción exacta, pero bueno, él cuando es convocado normal nos permite setear directamente desde el deck una trampa Altergeist. Esto es importante porque como setea directo desde el deck no es susceptible a cartas como Ash Blossom, aunque sí nos lo pueden negar con Impermanence o Veiler. Además tiene otro efecto en campo, el cual nos permite tarjetear una carta boca arriba Altergeist que controlemos y un mono Altergeist en cementerio, enviar a la carta que tarjeteamos en campo al cementerio para después convocar Special el mono que hayamos tarjeteado en cementerio. Igual para quien no lo sepa, si en respuesta al efecto que activamos en campo, cuando hicimos los targets correspondientes nos tiran cuervo al target en cementerio, lamentablemente la carta resuelve hasta donde puede, por lo que enviaríamos nuestra carta al cementerio y el target que intentaríamos revivir, o que intentábamos revivir mejor dicho, no caería ya al campo, así que ni modo. Es una carta muy buena, ya que es otro +1 en el deck y que además de todo nos permite estar ciclando los cuerpos según lo veamos correspondiente, por lo que si ya tenemos un Multifaker en el cementerio, únicamente con él podemos convocarlo de vuelta al campo y convocar otro mono Altergeist también al campo desde el deck. Luego tenemos las 3 copias de Melusic, y Melusic es muy interesante ya que tiene 3 efectos. El primero de ellos es un efecto continuo, el cual nos dice que puede atacar directo. El segundo de ellos nos dice que si le hace daño al oponente, podemos seleccionar una carta que él controle para enviarla al cementerio, que va muy de la mano con su primer efecto. Igual para quien no lo sepa, si declaramos ataque directo con Melusic y en respuesta a la declaración de ataque le niegan los efectos, hay un replay. Melusic no puede seguir declarando ataque directo, aunque sí podría intentar atacar algo más, aunque creemos que no va a ser lo más prudente, por así decirlo. Ese efecto no está restringido a una vez por turno, el de enviar, por lo que si tenemos más de una copia, ambas copias pueden enviar carta del campo del oponente al cementerio, y su último efecto es un efecto trigger, el cual se activa cuando se va del campo al cementerio, y ese efecto nos permite agregar directo desde el deck a la mano cualquier otro mono Altergeist excepto una copia del mismo. Ese efecto, si es un efecto que es solo una vez por turno, no lo podemos activar por cada copia que se vaya al cementerio en el mismo turno, pero hay que tener en cuenta esto: si convocamos a Melusic, hacemos daño y enviamos una carta, en ese punto ya es un +1. Hacemos un Link 1, el cuerpo permanece en campo y Melusic nos permite buscar otra carta, por lo que en teoría sería como si fuera un +2, aunque fuera un -1 al oponente y un +1 a nosotros. Pero bueno, todo esto de la ventaja de cartas es solo para que se den una idea de cómo funciona el deck. Después tenemos 2 copias de uno de los breaks del deck, el Circuitos, el verde, el pajarito, como ustedes le digan. Él lo que hace es que si está en campo, podemos activar su efecto, que es rápido, para levantar una carta Altergeist que controlemos nosotros y después seleccionar una carta que controle el oponente. Si no niegan ese efecto, vamos a levantar también su carta. Además tiene un efecto trigger que es similar al de Melusic en el sentido de que triggerea cuando se va del campo al cementerio. La diferencia es que lo que nos permite recuperar es una trampa Altergeist que esté en el cementerio, y al igual que Melusic, ese segundo efecto también solo es una vez por turno. En fin, ese segundo efecto también nos sirve para estar recuperando ventaja de cartas, algo así como si hubiéramos enviado una trampa con el efecto del titiritero para revivir un mono y después usamos al Circuitos como material de link. Para terminar con los monos Altergeist de main deck, tenemos una copia del caballito, del Kunqueri, que en español es puntipedido o algo así, pero bueno, él lo que hace es que si el oponente declara un ataque mientras controlamos una carta Altergeist, podemos hacer que caiga Special de la mano, negar el ataque, y aparte tiene un segundo efecto, el cual se puede triggerar cuando cae Special para tarjetear una carta que controla el oponente, y mientras el caballito esté en el campo, esa carta ve sus efectos negados. Podemos tarjetear cualquier carta boca arriba, ya sea magia, trampa o mono, lo cual lo vuelve una negación muy versátil. Lo malo es que es nivel 5 y por eso es el brick del deck. Pero bueno, para terminar con los monos del main deck, estamos llevando una copia de Ecclesia, y es únicamente por ella por lo que estamos contemplando
arreglando el engine dogmática. Ella lo que hace es que puede quedar special de la mano al campo si es que hay un mono que fue convocado al extra deck. No se puede morir por batalla contra un mono que fue invocado del extra deck. Y además cuando es convocada normal o special nos permite añadir una carta dogmática del deck a la mano. Después de resolver el efecto de añadir, no podemos convocar special desde el extra deck. Pero si el efecto de añadir carta dogmática del deck a la mano no resuelve, podemos seguir utilizando el extra deck. Después tenemos 3 copias de la Pot of Extravagance. Al inicio de la main 1 podemos activar para remover 3 o 6 cartas al azar del extra deck y después jalar una carta por cada 3 cartas que removimos del extra deck. Y pues bueno, esta carta es un +1, así que es muy buena. Y cuando decimos que es un +1 es porque realmente siempre vamos a intentar remover 6, siempre y cuando sea posible. Y si por culpa de ello nos disparamos en el pie, pues ni modo. Un precio razonable. Después, para terminar con las magias, estamos llevando las 3 copias de la Nair Servant. El único target que llevamos en el deck es la Eclesia, pero bueno, ella lo que hace es que nos permite mandar un mono del extra deck para añadir del deck o cementerio a la mano un mono dogmática cuyo ataque sea igual o menor que el target que enviamos del extra deck. Después de resolver ese efecto, no podemos convocar monos especial desde el extra deck, pero esta carta es muy versátil, ya que como añade también del cementerio, podemos salirnos con la nuestra y solamente jugar el target de la Eclesia, y es una carta que es aún más versátil yendo segundo por los targets que podemos estar tirando. Después, pasando a las trampas, llevamos una copia de la manifestación de los Altergeist. Ella lo que hace es que nos permite tarjetear un mono Altergeist en cementerio para convocarle special en ataque, y además tiene un segundo efecto en cementerio, el cual nos permite desterrarla para recuperar otra trampa Altergeist del cementerio a la mano. Su efecto en campo cuando la activamos dice que se equipa al mono y si esta carta deja el campo, el mono se debe destruir, pero es una situación muy peculiar, ya que esta carta se equipa al mono hasta que el mono ya cayó. Si esta carta deja el campo antes de que el mono haya caído al campo, no pasa nada, el mono permanece, lo cual permite que haya algunas interacciones muy interesantes en el deck, como por ejemplo podemos activar esta carta y tarjetear otro mono y después encadenar nuestros silquitos para levantar nuestra manifestación como costo y levantar una carta del oponente. El haberla levantado a la mano no va a impedir que se reviva nuestro target y eso es muy valioso, además que también tiene otra interacción positiva con una carta que mostraremos en un momento. Después tenemos 2 copias del protocolo. El protocolo lo que hace es que mientras esté activo, las activaciones o efectos de nuestras cartas Altergeist en campo no se pueden negar, y es por ello que cartas como Ash, Veiler o Impermanent suelen ser muy malas contra este deck, ya que aunque nos hagan el target, nuestra carta va a resolver, y es irrelevante. Su otro efecto en campo es que si el oponente activa un efecto de mono, no importa dónde sea, podemos enviar del campo al cementerio otra carta Altergeist que controlemos para negar y destruir, lo cual lo vuelve una negación muy versátil. Es decir, con el puro titiritero podemos setear directo el protocolo y ya tenemos una negación de mono, simplemente activando el protocolo y enviando el titiritero al cementerio. Esas son las 3 trampas Altergeist como tal que estamos jugando y que el titiritero puede setear. Después, por continuar con las cartas que no son Altergeist pero son Altergeist, tenemos 3 copias de la Personal Spoofing. Ella lo que hace es que nos permite meter como costo una carta Altergeist que tengamos boca arriba en campo o en nuestra mano al deck barajeada, y después en resolución añadir un mono Altergeist del deck a la mano. Esta carta es la que les mencionamos que tiene interacción positiva con manifestación, ya que podemos activar la manifestación haciendo target al mono Altergeist en cementerio y encadenar la Spoofing para meter la manifestación de vuelta al deck y agregar otro mono, y todo resolvería sin ningún problema. En fin, esta carta simplemente estamos todos de acuerdo en que no se puede llamar Altergeist porque sería demasiado abuso que el titiritero la pudiera setear también y que todos los monos la pudieran reciclar o buscar, así que ni modo. Es una carta muy buena, pero pues no la podemos abusar demasiado, aunque es una de las cartas más importantes que le da consistencia al deck. Después tenemos 3 copias de la dogmática Punishment, que es el único target que puede buscar la Eclesia realmente en este deck. Punishment lo que hace es que nos permite seleccionar un mono que controle al oponente para después enviar un mono del extra deck que tenga ataque igual o mayor que lo que seleccionamos. Si la carta resuelve, destruimos el target que seleccionamos del oponente y después hasta el final de nuestro siguiente turno no podemos utilizar el extra deck. Realmente el Altergeist es un deck que no convoca tanto desde el extra deck, excepto turno 1 o cuando ya está ganando, así que no lo vemos tan mal. Es una carta que muchas veces va a ser un 2x1, así que en términos de ventaja de cartas, pues va muy bien con el deck. Así que bueno, ya terminamos con todas las cartas que son como de arquetipos y vamos a pasar los staples. Estamos llevando 2 copias de Torrential Tribute. Básicamente es otra carta que es un swing de tempo muy grande, ya que nos estamos gastando una carta y si matamos solamente un mono es un 1x1 y no hay mucho problema, pero en medida que podamos destruir más monos del oponente es una carta que tiene un valor añadido muy grande, ya que nos generaría una ventaja de cartas entre comillas si tomamos solo en cuenta la magnitud. Después tenemos las 3 copias de la Infinite Impermanence, que por fin podemos decir que va a estar más barata gracias a la estructura Ciberdragón, pero bueno, la Impermanence ya muchos la conocen, la podemos activar directo desde la mano si no controlamos
controlamos ninguna carta, niega los efectos de un mono, y si estuvo seteada antes de activarla, y para cuando resuelva sigue en el campo, va a negar las magias trampas que sigan en la columna durante todo el turno. Jugamos las 3 copias por el mito de que en algún momento en turno 0 o turno 1, dependiendo cómo lo vean, vamos a interrumpir al oponente con Impermanence y vamos a convocar a Multifaker, aunque siendo sinceros no suele pasar muy seguido, pero hay que seguirlas jugando. Después tenemos nuestra copia de Imperial Order, que es un auto-win contra muchos decks como los decks de fusión, y suele ser muy buena post-side deck también, ya que la mayor parte de las personas va a intentar meter todo el Odious el back row que tenga disponible. Ya para terminar con el deck estamos llevando 3 copias de Solemn Strike, que es la Solemn que es buenísima yendo a un segundo, ya que aunque el oponente deje un montón de negadores, podemos simplemente setearla, empezar a jugar y cuando intente negarnos algo, contestarle con Strike. Como es una counter, no va a poder contestarnos con nada, a menos de que sea una counter, lo cual no es muy usual que digamos. Y ya para terminar con el main deck, pues estamos llevando las 3 copias de Solemn Judgment, que es la negación no por excelencia. En el extra deck estamos llevando 3 copias de Hextia. Hextia es una carta muy peculiar, es la mejor carta Altergeist que hay en el extra deck, es decir, realmente no tiene demasiada competencia. Mientras Hextia apunte a un mono Altergeist, gana ataque igual al ataque original del mono al que está apuntando. Además, cuando se activa una magia trampa mientras le apunta un mono Altergeist, podemos tributar el mono Altergeist al que apunta, negar la activación y destruir. Además, si se activa una magia trampa mientras le apunta un mono Altergeist, podemos tributar nuestro mono Altergeist al que le apunta para negar la activación y destruir esa carta. Ese efecto no es una vez por turno ni siquiera por copia, es decir, siempre y cuando vuelva a apuntarle a otro mono Altergeist Hextia, puede seguir tributando para negar. Por ejemplo, si ya le apunta un mono y tributamos para negar y destruir, y encadenamos una manifestación para poner otra vez al mismo mono debajo de Hextia, o a su lado, dependiendo de la situación, puede volver a negar y destruir. Su último efecto es un efecto trigger, el cual triggerea, vaya la redundancia, cuando se va del campo al cementerio y nos permite añadir cualquier carta Altergeist desde el deck a la mano. Eso incluye cualquier mono o cualquier trampa. Después tenemos una copia de Relinquished Anima, que es simplemente un link 1 para poder triggerear a Melusic, es decir, convocamos Melusic, hacemos Anima en caso de ir segundo si el oponente dejó algún mono mal parado en la zona 2 o 4, se lo quitamos y al mismo tiempo vamos a haber buscado nuestro Multifaker probablemente. Después, por cuestiones del Extravagance también, estamos jugando doble Linkuribo, que es para lo mismo del Melusic, pero esta es la play cuando vas primero. Luego tenemos 2 copias de Artemis. Artemis es similar en el sentido de que funciona muy bien con Melusic y con algunas cartas de nuestra banca, pero además nos deja jugar con manos que en teoría serían injugables de otra manera. Hay manos que solo se pueden jugar si tenemos una copia de Artemis disponible o un Almiraj. Por ejemplo, si tuviéramos a Silquitos en mano y la manifestación. Anteriormente no habría mucho que hacer, pero ya contando con Artemis podemos convocar a Silquitos, hacer Artemis y setear la manifestación. En el turno del oponente activar la manifestación para revivir a Silquitos y con Silquitos estará regresando a nuestra mano la manifestación. Silquitos moriría en el proceso, pero no importa. Es una play válida ya que sería una disrupción y peor es no tener nada. Para terminar con los links estamos llevando únicamente una copia del Fénix, que en teoría sí lo podemos convocar, aunque no es tan usual tampoco. Después tenemos 3 copias de la Ents. Ella lo que hace es que cuando toca cementerio, sin importar cómo sea, las veces que sea por turno, nos permite seleccionar una carta en cementerio y destruirla. Luego tenemos al Omega, que también es un target de las cartas dogmática, y es que en cementerio nos permite seleccionar cualquier carta en cualquiera de los cementerios para meterlas de vuelta al deck barajeadas y él se vuelve a regresar al extra deck. Luego tenemos una copia del Synchro Adiknister, y esta carta lo que hace es que a diferencia de la Ents, que es una carta proactiva o como para ir segundo, podemos dejarla como una disrupción, aunque bastante declarada ya en nuestro cementerio, que activaríamos cuando el oponente nos destruye una carta y podríamos seleccionar una carta que él controle para meterla barajeada al deck. Esta disrupción tampoco es excelente, pero podría ser peor. Además que por cuestiones de la Pot of Extravagance vemos como una mejor alternativa tener una cuarta Ents entre comillas en caso de que pase lo peor. Y para terminar el extra deck estamos contemplando una copia del Exit Rana, sobre todo porque tiene interacción positiva con la Punishment o la Nadir, ya que nos permitiría recuperar a Melusic del cementerio a la mano o una carta que estamos llevando a la banca que ya vieron al inicio. Pero bueno, en cuanto al extra deck sería todo. En la banca estamos contemplando las 3 copias del Gameciel, que como ya les dijimos tiene una interacción positiva con la rana, ya que en caso de tener Punishment seteada podríamos quitarle al oponente un mono, utilizar Punishment tirando a la rana para tronar al Gameciel. Gameciel se va al cementerio al mismo tiempo que la rana y después por el efecto de la rana recuperamos Gameciel a la mano y le podemos tributar un mono más. Así que es una interacción demasiado buena como para dejarla pasar, sobre todo en este momento que hay monos muy molestos como el Heraldo o el Dragón, que sinceramente este deck tiene un match relativamente difícil para poder lidiar con ellos. Después tenemos 3 copias de una Floodgate muy agradable.
y son las 3 copias de la Villa de los Magos. Mientras tengamos la Villa de los Magos y solamente nosotros controlemos un Spellcaster, el oponente no puede activar cartas de magia. Es básicamente por ella que decidimos que era prudente llevar doble Artemis en el extra deck, ya que si convocamos Linkuriboh y tenemos la Villa, el oponente aún puede activar magias, a menos de que estemos contemplando que vamos a poder bajar Multifaker o algo así, pero pues es mejor prevenir, así que mejor hacemos Artemis de una vez y dejamos la Villa de los Magos y nos dejamos de cosas. Originalmente estábamos contemplando también una copia de Metaverse, pero decidimos al final que no era tan prudente porque igual Metaverse es débil contra cartas como la Ash Blossom, y pues la Ash no deja de ser una de las hand traps más jugadas, así que lo vimos mejor así, solamente las 3 villas. Después estamos contemplando la única copia que hay del plumero, diríamos que ojalá hubiera más, pero si hubiera más también este deck se las vería mucho más difícil, así que está todo muy bien hasta ahí. Después tenemos 3 copias de Heavenly Match, que es muy interesante en este deck, ya que le da una play bastante agro al deck, en el sentido de que podemos utilizar Heavenly Match y cuando resuelva todavía triggerear nuestro Multifaker en mano y convertirnos en el agresor, por así decirlo, así que no hay una razón para no utilizarla. Igual en otras ocasiones hemos visto que hay listas que son bastante agresivas y las llevan en el main deck, aunque en este momento nos parece más prudente llevarlas en la banca. Después estamos llevando 3 copias de la Rivalry of Warlords. Mientras esté activa, cada jugador solamente puede controlar un mismo tipo de mono. En nuestro caso estaremos jugando únicamente con puros Spellcasters. Esta carta, dependiendo del match, podemos banquearla aún yendo segundos y sería muy buena. Por ejemplo, esta carta junto con una carta como Solemn Strike puede romper muchísimos campos, y también podemos combinarla con la última carta que les vamos a mostrar en el side deck, que son 2 copias de la Broken Line. Broken Line es una carta trampa muy curiosa, ya que es una counter, pero únicamente la podemos utilizar para negar y destruir una carta cuando se activa en su misma columna. Es decir, yendo primero suele ser muy extraño. Uno podría jugar a adivinar en cuál Extra Monster Zone va a jugar el oponente, o uno mismo condicionarlo a jugar en una de las 2 Extra Monster Zones y setearla ahí, pero creemos que su principal valor viene de setearla al ir segundo, cuando el oponente ya pudo dejar un campo, y simplemente setearla en la misma columna para que cuando utilices su negador, negarle el negador. Sí, suena muy extraño, pero así funciona y es lo mejor que se puede hacer. Pero bueno, por el momento va a ser todo. Cualquier cosa ya saben que la pueden dejar abajo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.